Entonces, si vamos a los terceritos, díganme ustedes. Ujú. ¿Ustedes la vieron? ¿Ustedes la escogieron? ¿Cuál es la anécdota? Oh, el que mata, el que... Ah, bueno, la anécdota, bueno. ¿Qué le pasa a quién, dónde, cuándo y cómo? A ver, Efraín, que no te perdimos. Podemos ir como que construyendo, la verdad. Exacto, Porque yo realmente no la tengo escrita. yo le iba a decir, pero como que no es una cosa sencilla, porque ¿qué le pasa a quién, cómo, cuándo y cómo? Entonces no la tenía en la cabeza y la estaba formulando. Es Ah, como bueno. lo Y que le hasta pasa. el porqué también, como la intriga. Se pone en la anécdota también, lo que mantiene al lector Sí. en el chisme. El que hay un lobo que se lo quiere comer y ellos tienen que construir casa para protegerse. Podemos iniciar primero como con dónde, ¿no? Sí. Bueno, O sea, podemos decir, realmente no dice como que dónde ellos están, pero se ve que como una aldea. O sea, podemos decir que es como una aldea. no sabemos cuándo. Sí, mira, es muy importante el dónde en esta fábula, porque no hay seres humanos. Ok, bueno, pero, ok. Sí, el dónde es muy Pues, importante. Ellos no es una aldea porque la aldea son cosas de humanos. Ellos están cimarrones, están en el bosque. Profe, por eso es una parábola, porque incluye humanos y en la alegoría creo que los animales, o al revés. No, Una no, fábula es que una incluye fábula. animales. Ándala, bueno, pero la mata, que son, y toda esa, bueno, profe, ¿y no influye nada que ellos están más o menos, bueno, sí, actuando como ser humano? Eso no influye. Claro. Porque No, ellos están construyendo casas, tocando instrumentos, cantando, no, pero recuérdate que bailando, esa es la versión de caminando en dos Disney. patas. Esa es la versión Disney. Estamos Ah, bueno, hablando exacto, del yo me cuento estoy yendo de original. ese lado. No, no simplemente es una Ah, versión Disney como adaptación para recordarlo, que era quizás más fácil que leer el cuento. Pero todos conocemos la historia. ok. Son tres cerditos, hermanos, son conocidos, Ujú. son juntos, están juntos, son tres. Pero fíjate, lo interesante del caso es que ellos se humanizan, lo que se conoce en literatura como la prosopopeya. Una figura literaria que va más allá de la metáfora que me estaban preguntando por ella. Porque lo que nos quiere contar el relato es para seres humanos, no es para animales. Se están humanizando. Estos son tres cerdos. O sea, son animales que se les hace difícil vivir en el campo. No sé. Ellos necesitan ajustar el campo para domesticarlo. No son animales silvestres. Ese sería el quién, los tres cerdos. Tres cerditos, sí. El lobo sí, el lobo es silvestre. Y rapaz. El lobo no tiene problema de convivir en el campo. Pero la historia que nos cuenta no es una historia zoológica. Tenemos que recordar que el propósito de los cuentos de hadas es enseñar. Es un propósito moral siempre. Y esos tres cerditos nos presentan tres tipos de seres humanos. Si propongamos primero la anécdota. ¿Qué? El peligro de la naturaleza. ¿En quién? En tres cerdos y un lobo. ¿Cuándo? Este cuento, el cuándo, como todo cuento de hadas, es como dúctil. El tiempo no, porque ¿cuánto tiempo pasa entre una casa y otra? Lo que tenga que pasar, lo que la historia necesita, es un tiempo narrativo. No tenemos que ver al lobo moviéndose de una casa a otra, están como si estuvieran al lado. Pero sabemos que no están al lado, no tendría lógica en la historia que estuvieran tan cerca, y ellos juegan con eso en la adaptación, porque tienen que correr entre una y otra. O sea, hay una distancia que salvar, pero tienen que correr y corren rapidísimo. ¿Dónde es? En el bosque. O sea, el apartado de la humanidad, en
un sitio silvestre. ¿Cómo? El cómo es bien interesante. Aquí el cómo sería el cómo lo contó cuál narrador o cuál. El de Disney lo cuenta de una forma musical. Eso es lo que decía Lía. No, pero ellos cantan y tocan instrumentos, sí. Él toma el ejemplo de la forma musical, del género, para hacerlo más, yo diría que para hacerlo más llamativo. No sé si para los niños, o quizás fue porque nosotros crecimos escuchándolo, pero es precioso como ellos tocan. Y la canción es divertidísima. Y todos no la sabemos, una canción que ya se ha convertido en un cliché. Que forma parte de la cultura, porque una canción, ¿quién le tema al lobo feroz? Y utiliza unas noticas, sí, brevísimas, pero se ajusta muy bien a lo que nos quiere decir. Profe, perdón, me perdí. En el cuándo ponemos, o sea, como que no especifica. No, porque Ponemos el sí. tiempo del tiempo de los cuentos de hadas, un tiempo narrativo, un tiempo que no necesita que sea medido como en los tiempos humanos. No nos dice el año, no hace falta, porque es un tiempo narrativo. Le importa más la duración del relato, que sea bien breve, para que nadie se pierda. Ok. No todas las anécdotas son así, hay anécdotas en las cuales el tiempo es muy importante. Entonces, dime por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos quiere contar el autor? Pero ¿qué ocurre con la anécdota? Entre el por qué y lo que de verdad que las verdaderas historias, las historias buenas, siempre hay muchas cosas. ¿Qué cosas son? Vamos a ver. ¿Cuál es el segundo nivel narrativo? El drama o el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto aquí? El lobo se quiere comer a los cerditos, ¿no? Ajá. Pero, ¿por qué es un conflicto? Porque los cerditos no quieren que se lo coman. Los cerditos quieren estar vivos, no quieren morir. Entonces, Exacto. ajá, están vivos, Efraín. ¿Y entonces cuál es el conflicto en realidad? La vida de los cerditos. La lucha por la supervivencia. Oh, El conflicto es, ¿el lobo quiere qué? Comer. Mujer para sobrevivir. El lobo quiere vivir, el lobo no quiere otra cosa. El lobo, aunque en los muñequitos el lobo es malísimo y tiene ese rostro y se mueve y el color negro y es feo, parece, me imagino que hasta sucio debe andar. Pero es lo que quiere comer. O ¿Y sea qué que quieren en los general cerditos? la lucha por supervivencia de ambos. Ahora, ¿qué pasa? El lobo come cerdo y los cerdos no comen lobo. Entonces los cerdos tienen que evitar que el lobo se lo coma. bueno, los Sí, cerdos no comen lobo porque no se lo pueden comer porque no son tan fuertes como él, pero si se lo dan pero muerto, el cerdo podría comerse un lobo si pudiera. sí, exacto. Si fuera un lobito chiquito, un lobesno, se lo come. Un cerdo grande, desarrollado, fácilmente mata a un lobesno. Como un cerdo puede matar a una persona. Un cerdo bien desarrollado. Es el punto de la supervivencia. ¿Y qué quiere decirnos el autor? Dice que está todo conectado. Que no se puede ser vago al construir una casa. El autor quiere decir que la lucha por la supervivencia triunfan los que son más disciplinados y diligentes. Porque el lobo no se cansa. En el cuento original, que sí existe, es del siglo XIX, no me acuerdo el nombre del autor, lo olvidé. Sí existe, que es un compilador, él dice que es un compilador, que es un cuento que hacían las abuelas inglesas a los niños, pero él lo escribió y lo publicó en un libro. En el cuento original, el lobo se come al primer cerdito y se come al segundo. Y el tercer lobo se come al lobo. El tercer cerdo se come El al tercer lobo. cerdo, gracias, se come al lobo. Cuando cae por la chimenea que se cocina. Él se cocina. No es como aquí, que el lobo sale disparado como un cohete. Y después le dio coronavirus por estar comiendo lobo. Bueno, ya mucho después, a las cosas de ahora.
los cerdos de ahora. O le dio quizás gripe porcina de los 80. Entonces, ahí vemos como el segundo nivel y el tercero se conectan. Tú tienes el primer nivel, ¿no? La anécdota, en un bosque, pues tiene que ser un bosque, pues si fuera una ciudad, al lobo lo echaran a tiros, o con padazos, o le pasa como en el Caperucita, que aparece alguien y lo mata, un cazador, porque el ser humano mata siempre a los lobos, o no ocurre, porque entonces el ser humano se convierte a comer a los cerdos también. No funciona la historia en una aldea. Y eso es muy importante, que ocurre a veces pasa cuando uno está comenzando, se quita temprano, que tú haces una historia muy bien, pero tu anécdota no funciona, porque tú la montas tu historia en un lugar o en un momento en el cual esto no podría pasar. Entonces, eso ocurre a veces con relatos en que nos ponen un personaje femenino que es muy liberal y que tiene su mente muy desarrollada, en una época en la cual ninguna mujer, bueno, no había ninguna que fuera así. Mulan. Entonces, a veces vemos que películas recientes que quieren ser de época y ponen personajes femeninos que no caben. Entonces, igual ocurre ahora con películas recientes, entonces estábamos hablando ayer, que ponen personajes masculinos que tampoco caben, que tienen una masculinidad que ya es imposible de aceptar, que la gente dice, pero ¿y qué personaje es este? Ya no hay hombres así. Pues tú pones en una serie de televisión un personaje que abofetea a una mujer, y ahora mismo va a ser un gran problema. Tú la pones de época, cuando era normal que un hombre le diera una bofetada a una mujer y no pasaba nada, ni ella se quejaba ni nada, y no importa. Pero tú escribes eso ahora y la publicas que está ocurriendo en el 2020 o en el 2018, que la mujer le abofetearon y ella se quedó, no es creíble. Pierde verosimilitud, ¿verdad? O sea, ni el lobo pudiera andar comiéndose los cerdos, ni hubiera cerdo que comerse, que la gente no tuviera guardado. Pero lo que el autor quiere decirnos es que en la lucha por la supervivencia, la diligencia triunfa. Y fíjense que cuando lo adapta a Disney, es estupendo porque pone un músico, pone otro músico y pone un albañil. ¿Lo recuerdan? Los muñequitos. ¿Pero qué instrumento toca el albañil? El piano. Entonces él es más músico que los otros dos. Lo que pasa es que él necesita más seguridad para tocar, él no puede andar con el piano al hacer sus espaldas, él solamente puede tocarlo en interiores. No es que él es aburrido, es que él sabe hacer lo que necesita hacer. Y cuándo se necesita. Profe, una pregunta entonces, en este caso, ¿el porqué de la anécdota es el mismo conflicto? No, en este caso el porqué es el mismo significado. Ah, ok. ¿El por qué? Sí. O sea, que quien es más disciplinado y diligente es quien va a sobrevivir. Es el por Sí, qué. porque fíjate cómo eso tiene desventaja esta historia. El lobo tiene que avanzar entre casa y casa, pero si tú lo cuentas que él comienza con el último, ¿qué pasa con los otros? Sobreviven. No, si él comienza por el último, ¿qué pasa con los otros? Se lo Se fueron a come. pique porque, ajá. Si él ataca primero al último, al que tiene su casa de ladrillo, Ah, no, pues se muere el lobo. O sea, si no vamos al original, él Eso se yo muere no entonces, porque sé. él entonces se no lo tenemos la come. historia. Entonces tú no puedes Exacto. contar lo que el Sobrevive. autor quiere contar. Ya, Porque el ok. autor te lo cuenta mostrándote a través de los errores anteriores. Pero entonces si vamos a eso, wow, qué bien contado está este cuento de hadas. Porque son los errores de los demás que están supuestos a mostrarnos a nosotros cómo sobrevivir. Porque si nosotros nos equivocamos, no sobrevivimos. Sí, en la película de terror tienen ese problema en la anécdota. Que en la vida real tú oyes un ruido y te manda corriendo. En la película de terror la gente va al pasito a ver qué pasa. Y ya cuando hay una película de terror que pasa eso. No sé si te han visto The Shining.
de Sí. Stanley Kubrick. Sí. Él resuelve ese problema. O sea, ¿cómo tú haces que el personaje se vaya o se meta? Bueno, él lo resuelve. El lobo está detrás. Y es bien gracioso porque no sé si han visto la película de Shining, no estoy haciendo muchos spoilers, pero pasa como si fuera el lobo. El personaje se vuelve como un lobo y comienza a perseguir a los sitios. Y él toma como esa característica. Bueno, pero no voy a dejar hablar de Shining, pero es así. ¿En qué más tenemos de la historia de los tres cerditos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, profe? Recuerden que son 5 niveles narrativos, hemos visto 3. Mm, El mensaje, ¿no? El mensaje es el tercero. Eso pasa, los niveles narrativos son así, son lentos. Entonces falta La el corriente subterránea del sentido, sentido. ajá, y la historia universal. Así. Cuando habla de sentido, ¿a qué se refiere exactamente? Y las corrientes subterráneas del sentido es lo que en otras palabras se conoce como la regularidad del relato. Ya que en el chat es aquello que el autor usa cada vez, o sea, el autor sabe lo que quiere contar. Y cada vez que tiene que tomar una decisión narrativa, el autor vuelve a esto, la realidad del relato, y dice, no, que mi historia cuenta esto. Entonces, la realidad del relato aquí está muy conectada con el mensaje. Y aquí nos habla simplemente el texto brevísimo y es muy directo y solamente nos habla de esto, de que para sobrevivir se necesita esfuerzo. Una pregunta. Sí. ¿Eso quiere decir que el cuarto nivel narrativo sería algo así como la consistencia de la historia? Es lo que le da consistencia, lo que le da más consistencia, porque la consistencia tú se la puedes poner en la anécdota. Tú tienes una anécdota bien cerradita, pero lo que le convierte el relato en un relato que va a pasar décadas y la gente lo va a seguir escuchando, o en este caso cientos de años, como este relato que es del siglo XIX, la gente va a seguir y que tú puedes adaptarlo en varios géneros diferentes y va a seguir siendo el mismo relato, es esto. Entonces lo que le da robustez. el sentido. Es la sustancia del relato. Cuando el autor tiene una pregunta narrativa, tiene que decidir, y ahora, ¿qué hago con el segundo cerdito? No, es otro vago, el segundo cerdito. ¿Por qué? Porque mi historia de lo que me habla es que para sobrevivir hay que ser disciplinado. Y el segundo, como el primero, un poco menos vago, pero como el primero, es otro vago. Porque tengo que demostrar que a los vagos no le va bien. Entonces, cuando él pregunta por el lobo es otro vago. O, como en la versión de Disney, el lobo no es un vago. En la versión de Disney, el lobo hace todo lo que no es posible por triunfar. Entonces, también igual. O tú llegas lejos, pero luego llegó hasta el final, esforzándote. Si se queda con el primer cerdito, no come más. Entonces, ¿dónde pone Disney? ¿O dónde pone, porque también está en el autor, dónde que el autor pone a la fuerza del lobo? Bueno, el lobo tumba la casa de paja, el lobo tumba la casa de madera, y el lobo no tumba la casa de ladrillo, pero se mete como quiera. Entonces, si tú te fijas, o si nos fijamos, el esfuerzo, la dedicación y la diligencia está en cada momento de la historia. La Ya sea perseverancia por del lobo. contraste, el personaje que no es diligente le va mal, o tanto el villano como el protagonista, el lobo y el cerdo albañil son muy diligentes. ¿Cuál de los dos es más diligente? Bueno, esa es la pregunta. Sí, Reinaldo, que nos va a llevar al siguiente nivel. Como usted estaba mencionando la parte del lobo, ahora de cómo él fue pasando de cerdito en cerdito, yo me puse a pensar que
también, por ejemplo, si en la historia original el lobo se comió 2 cerditos y al final el tercer cerdo se come al lobo, si el lobo no hubiera sido tan codicioso, él se hubiera comido bien, entre comillas, y hubiera salido vivo también. O sea, como que Claro, también la se va a codicia es como descansar, a comerse otra cosa y sobrevive. En la versión original te habla de que hay que tener cuidado entre trabajar mucho y no saber vivir. Y Disney, no es Disney, es el productor, es Gulliet, creo que se llama el director de ese corto. El director de este corto pone ese ejemplo en el hecho de que el lobo, el lobo, se me ha cogido con el lobo, el ser albañil es músico también. Y el ser albañil, y es como un chiste, pero tiene en su casa los retratos de su mamá y de su papá. O sea, él sí sabe vivir. Lo que pasa es que él reconoce que hay que esforzarse primero. Y entonces en la canción te lo reitera. Porque hay que temerle al lobo feroz, dicen los vagos. ¿Por qué? Y el albañil te dice, porque viene. Yo sé, ahí no viene, vamos al quinto nivel. Esa historia habla de que, a ver, bueno, no vamos a adelantarlo. ¿Cómo estamos en el cuarto? ¿Lo están entendiendo? Sí. Yo creo que sí. Si tenemos que ponerlo con más ejemplos, hay ejemplos que son más complejos que este, pues sabemos, los cuentos de hadas están hechos el mismo común de sentido que pueden tener, porque para que se lo entienda la mayor cantidad posible de personas. Hay historias más complejas, está Shakespeare y sus complejidades, Cervantes y sus complejidades, donde los cuales el cuarto nivel, o alguna película buena. Gabriel García Márquez. ¿Cuál? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, claro, como que mucho más complejo que un cuento de hadas, pero el asunto es paso a paso y uno va subiendo en complejidad. Vamos mejorando. Es igual que pasa con la casa. Vamos a suponer que hubiesen sido los tres. Hay una versión que me contaban a mí de pequeño, en la que eran los tres que trabajaban. Los tres cerditos. Y es una versión como muy solidaria, en la que ellos iban cometiendo prueba y error. Entonces, ¿cómo yo lograba escapar? Bueno, entre los tres, cuando el lobo entraba, lo golpeaba y salían huyendo. A la siguiente casa, que le hacían entonces pero que en sí esta historia funciona menos porque cómo duraban, cómo escapaban, eso. Porque cuando yo era pequeño a mí me fascinaba eso. Yo no había visto los muñequitos, en mi casa no había televisión. Y tú puedes contarlo así, si tú quieres hablar acerca de la solidaridad y el trabajo en equipo, pero no funciona tanto. Es como usted dice, al final del tiempo es lo que necesitan, que gustan en ese tipo de relatos. O sea, ellos lo golpeaban y se iban, ¿en qué tiempo construyen la casa? Por el Ajá, tiempo. había problemas, que tú eres pequeño, tú no te das cuenta, pero hay problemas. Y aquí en el cuento de Disney te lo presenta muy claro porque las casas están construidas antes. Es lo primero que se hace en las casas, antes de que el lobo aparezca incluso. Y ellos construyen y se sientan a descansar, después de haber acabado. Los autores de Disney lo resolvieron muy bien. ¿Ese cuarto nivel es este? Sí, Lía. Entonces, o sea, en la ¿Nos anécdota, falta alguien? volviendo- ¿Quién que nos falta? ¿Qué? Falta alguien del curso. Ah, no sé. Sí. Pero Yo sigue. creo que es Gabriela. Yo creo que faltan 2 personas. Sigue. Que, volviendo a la anécdota, en el cómo pusimos el ejemplo de Disney, que lo hacen de una forma musical, pero entonces, si lo analizamos en el texto original, ¿cuál sería el cómo entonces? ¿O nos quedamos con la versión de Disney? Sí, nos podemos quedar con esa versión porque el cómo es... bueno, también la versión tiene una rima, hay una cancioncita, la versión original, o sea que... Ah, ok. Disney lo que hizo fue que lo adaptó a la posibilidad del medio, donde ya tú puedes poner la canción con música, mientras que en un texto tú no puedes poner música, tú lo puedes poner en la letra. Ok.
Sí, y Disney tiene que llenarlo las imágenes. Fíjense, los colores son muy bonitos. La versión que yo le mandé no está tan bonita, pero después encontré otra que está remasterizada. Los colores sí se ven muy bien. Sí, sí se ven muy bien. Está bien. Entonces, tenemos ya más o menos la consistencia. Aquí lo vemos constante. El lobo se esfuerza hasta lo último. Y el cerdito albañil también se esfuerza hasta el final. Y no es hasta el final, cuando ya el lobo no es un peligro, que él canta. O sea, el esfuerzo es constante, porque este es el tema. Lo que importa del texto es eso, es decir, porque no solamente tú nos vamos a ver en situaciones de vida o muerte, pero en todas las situaciones el esfuerzo y la diligencia dan fruto. Yo sé, el quinto nivel. A ver. No sería lo mismo, básicamente. Miren cómo el quinto nivel es siempre una historia. Y recuerden que las historias son un relato organizado con personajes y conclusiones. A veces uno se confunde entre el cuarto y el quinto, porque el cuarto es una corriente de sentido, no es un relato. Hay muchas historias que pueden ser el quinto nivel de esto. Bueno, hay una parábola de la Biblia. ¿Cuál, profe? ¿Cuál palabra? La alegoría es no sé si la conocen, a veces la parábola, bueno, como ya vimos con Borges, las parábolas no son muy conocidas ya. La parábola de los talentos se llama. Yo me acuerdo de una, pero no me acuerdo bien, que era como que alguien que robaba, entonces después como que se encontró a Jesús e invitó a Jesús a su casa, entonces después yo no me Saqueo, acuerdo si fue que lo... la de ¿Eh? saqueo, la de saqueo. Se Algo saqueo, así. la historia de saqueo. Pero no sé Está sobre un si... árbol y Jesús Ajá, eso pasa mismo. y lo ve así y le dice, baja, ven que hoy va tú, era de los talentos, dice Sebastián del Valle, uno de los invitados de los talentos, ¿Cuál es, profe, de los talentos? que es la palabra Esa sobre la misma. diligencia. No es la misma. Ah, ok. Es una palabra sobre la diligencia, en la cual le dan a tres personas un talento para que haga algo con él. Entonces, el que va y hace mucho, le quitan al que hizo menos y se lo dan a él. Entonces eso es lo que pasa aquí. El que tiene la casa bien hecha, que se esforzó, salvó a sus amigos. Los que Profe, no tenían nada, se lo perdieron. Pero en el cuento original, los lobitos, o los cerditos que no hicieron nada, se los comieron. profe, Perdieron lo poco que tenían. yo creo, o sea, comparar con esa parábola, porque, o sea, sí tiene sentido, sí lo entiendo, pero al final, yo creo que lo que se refiere a esa parábola es que no, porque lo que le mandan es a cuidar el dinero, ¿verdad? Entonces, uno lo pierde, otro lo mantiene y otro lo duplica, por así decirlo. Entonces, al final lo que se refiere es que haga más de lo que te manden a hacer. Claro. Y Y yo creo eso también. Sí. entonces, como ¿Qué es lo que que, le pasa? Que al que hace más, más le dan. Y así, cuando le explica la palabra, dice, al que más tiene, más se le dará. ¿Qué es lo que le pasa al cerdo? ¿Cuál es el cerdito que le queda mejor? Porque el cerdito que se queda mejor, miren, fíjense, en el cuento original, a los cerditos vagos se lo comieron y el cerdito diligente comió. ¿De qué se comió él? El lobo que se comió los otros cerditos. O sea, que él se comió los otros cerditos también. Se comió a los hermanos. Se comió a los hermanitos. En un estofado de lobo.
son omnívoros, caníbal no, sino omnívoros, como son los cerdos. Pero en esta historia es quizá más difícil de ver porque un cuento de hadas, y un cuento de hadas son muchas veces ellos mismos una historia universal. Un cuento de hadas que no tienen historia universal detrás, que son ellos una historia universal. Las historias universales tienden a ser historias que se cuentan desde el principio. Entonces están los libros sagrados, tú tienes, por ejemplo, la princesa Kaguya para el budismo, es un ser universal. Tú tienes los mitos griegos en Occidente, algunos mitos romanos también en Occidente. Tú tienes las historias de la Biblia, son otros también que se usan mucho, o sea, se han usado mucho. Ya Borges nos explicó que vivimos una época en que no los usa, que los rechaza, pero anteriormente todos lo usaban. Tú vas a Lope de Vega, tú vas a Cervantes, tú vas a Shakespeare y todos tienen de historia universal, historia de la Biblia. Algunos usan también una historia de un mito o algo, pero por lo regular todas son historias de la Biblia. Y tú vas a los primeros cineastas, como Hitchcock, que tiene Daniel de la Cruz ahí, y también historia universal pone historia de la Biblia, porque eran las más universales de su época. O sea, hoy tú tienes gente que lo que te hace es que usa una película como historia universal, y pasa mucho eso, que tú tienes una película que está basada en otra, ya ni siquiera lo ocultan, le ponen hasta el mismo nombre, como hace Disney con sus películas, que ahora las está repitiendo, las está rehaciendo. Ahora mismo ni siquiera se oculta, se pone el mismo nombre, o a Star is Born, que fue famosa el año pasado, cogen una película y la vuelven a hacer. Sí, eso está ocurriendo mucho. Eso no se debe hacer, eso. Han hecho muchas películas porquería últimamente. Que a mí me parece que es como una pérdida de dinero, o sea, como un desperdicio, porque si tú vas a gastar tanto dinero como la que se gasta en estas de Star Wars o de Marvel. Bueno, desperdicio per se no es porque consiguen mucho cuarto, lo que pasa es que es un desperdicio artístico. Eso sí que. Déjate de escuchar, Carlos. Perdón. Que un desperdicio per se no es porque ellos recuperan mucho cuarto de lo que ellos. Bueno. O Si hay que ser pragmático, entonces sí le funciona. Desde el punto de vista creativo, lo siento un poco. O sea, si tú tienes dinero, ¿por qué tú no compras una buena historia? Exacto, un desastre creativo. Y a la larga yo creo que si siguen, van a quebrar la industria como un todo. No le está haciendo daño a la industria. Hoy por hoy, cuando vemos este desastre que ha ocurrido, que no depende de la industria, el error, pero, o sea, que la gente, para volver al cine, tú tienes que darle películas buenas. La gente no va a volver a ir a los cines a ver clavos. Eso no es verdad. Ahora mismo tienen que ser muy cuidadosos. Nadie, si sacan otra Rise of Skywalker, Star Wars, u otra Justice League, digo, para los cines, la gente se va a quejar mucho. Porque ya el público no. O sea, volver al cine, después de esta crisis, tú tienes que hacer películas buenas. No sé si ustedes saben que Roberto Ángel está haciendo un drama. Vamos a ver con qué sale entonces. Porque él sabe que la gente no va a volver a una comedia así. ¿Cómo se llama, profe? No me acuerdo el nombre. Es sobre la vida de un padre. Ya lo hizo en cómico, en comedia, ahora es serio. Es un padre Pero él pudiera hacer comedia, lo que pasa es que tiene que hacer la comedia buena, porque no es como que no hay comedia que puedan decir algo o que tengan un artístico. Lo que pasa es que como él la hace son porquerías. Y también que al final los dos géneros predilectos de República Dominicana son comedia y drama ya, porque comedia, drama. Yo me hubiera dicho que está haciendo una de terror, así, me sorprende más, pero al final hay mucho drama, pero también son... Ha hecho de terror lo que no se le han dado éxito, como lo hacen las de comedia y No, sí, yo sé que lo han hecho, pero es muy, muy minoría. Y si aquí el cine dominicano,
Está construido en base a dramas y a comedias. Sí. ¿Qué parte del problema? Tú no puedes construir una industria sobre sus opuestos. Porque pero- una industria necesita que la gente aprenda a hacerla, a contar. Yo creo que con todo y todo aquí pudiéramos producir cosas de terror. No necesariamente, yo no soy fan ni siquiera de la película de terror, pero pudiéramos producir porque ni siquiera es tan costosa de producir. Pues deberían hacer. Deberíamos intentarlo. El cine dominicano es muy cultural, yo creo, y al final se va, es muy difícil. Deberían, pero sería muy, muy complicado. Digo. ¿Por qué es difícil? En un sentido de que el cine dominicano generalmente, como yo dije, se basa mucho en la cultura dominicana. Entonces, va a llegar un punto que cuando empiecen a hacer películas de terror, y empiezan a hacer, vamos a decir, va a volver a caer lo mismo que la comedia y el drama y se va a tornar repetitivo también y que la gente se va a cansar de lo mismo y de lo mismo. Creo yo, o sea, es el patrón que lleva el cine dominicano, no es que vaya a ser así necesariamente. Si el patrón ha sido así, a la falta de imaginación, a los productores dominicanos no son muy imaginativos. Tú no puedes traerle un drama raro porque no lo reconocen. Tú no puedes traer una comedia novedosa porque no la reconocen. Entonces ocurre que pasa con esta película de terror que mencionaron, Andrea y La Casa del Kilómetro 5, que son en realidad comedias y malas comedias. No es cine de terror, o sea, no es que están hechos para asustarte. O para tratar el cine. El cine de terror tiene como objetivo buscar en lo recóndito del alma humana lo que nos aterra. ¿Y qué es lo que nos aterra? En definitiva. ¿A qué le tenemos miedo? A lo La muerte. sobrenatural. A la No, muerte. a la muerte. A la muerte. A la muerte. Eso también es otra cuestión, o sea, realmente se supone que el mayor miedo del ser humano no es la muerte, sino el olvido. O sea, el olvido que Exacto. da después de la muerte. O sea,